Otros temas, tras varios años de investigación sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, llega al Museo Memoria y Tolerancia, una exposición que visibiliza a los principales grupos de la comunidad LGBTTI y también sus retos a través de los tiempos para lograr reconocimiento, derechos igualitarios y la garantía del cumplimiento de los mismos. Pero también es una muestra que pone en evidencia los grandes pendientes para luchar contra los prejuicios, para resolver las necesidades físicas y afectivas de la comunidad, así como también para promover la empatía y el respeto hacia este sector. Y precisamente para conversar sobre esta exposición, saludamos con mucho gusto a Adán García. Él es director académico del Museo Memoria y Tolerancia. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, Adán. El saludo es también para ustedes y su audiencia. Para nosotros un gusto estar por acá. Adán, platícanos de qué se trata esta exposición, para quién está dirigida, qué es lo que vamos a encontrar, porque es muy importante que la sociedad vaya. Tienes toda la razón. Fíjate, la gran idea de esta exhibición es sensibilizar y educar, ¿no? Por un lado, el tocar el corazón, el espíritu de los que nos visitan, y por el otro, hablar sobre algo que ha sucedido durante muchos años que tiene que ver con comenzar a aceptar la diversidad sexual, ¿no? Ustedes pueden pensar en los años 70, de hecho estamos cumpliendo 41 años de la Marcha del Orgullo en México, y hace 41 años México era una sociedad considerablemente más cerrada, ¿no? Quizá pensar en una exhibición de este tipo hace 41 años hubiera sido imposible. Entonces, la gran idea del Museo de Memoria y Tolerancia siempre es educar y promover el respeto por la diversidad y la convivencia armónica de las diferencias. Y podemos, Adán, a través de ella, poder comprender la identidad sexual y su enorme panorama. Sí, pero no solo la identidad sexual, también la identidad de género y la expresión de género. ¿Y a qué me refiero con ello, no? A pesar de que LGBTTIQA y todos los demás que se pudieran sumar en un futuro tienen que ver con la diversidad sexual, incluso también la heterosexualidad es parte de esta diversidad sexual, no todo quiere decir lo mismo. Un hombre gay, una lesbiana, pueden tener una identidad sexual o de género masculina o femenina, y sus afectos, es decir, su orientación sexual, que es lo que significa lesbiana o gay, es hacia una persona de su mismo sexo, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, una persona transexual o intersexual puede haber nacido como hombre y terminar siendo mujer, o puede haber nacido de alguna forma con genitales que no estaban perfectamente definidos y después establecer cuál quería que fuera su sexo, o quedarse en el punto medio, por así decirlo, ¿no? Es decir, no solo hablamos sobre la identidad sexual, también sobre la identidad de género y la orientación sexual. Y muchos más temas, ¿no? También, Juan, importantes para la sociedad. Hoy en día, no solo en la capital, en la Ciudad de México, sino en todo nuestro país y en el mundo entero, los prejuicios y aquellos retos a los que se enfrentan, sin duda alguna, ¿no? Sí, vamos. Quizá en un mundo utópico, en un mundo del futuro por el cual el Museo Memoria y Tolerancia lucha, no habría necesidad de salir del closet, ¿no? Uno podría simple y sencillamente ser y estar con todo lo que eso significa y sentirse libre de serlo. Sin embargo, por la sociedad en la que hemos vivido y muchos lugares en el mundo incluso se le criminaliza una orientación sexual diversa, muchos jóvenes e incluso adultos tienen que vivir en eso que llamamos el closet, ¿no? Nosotros lo presentamos en esta muestra como un lugar opresivo, como un lugar oscuro, y el poder salir del closet es una opción complicada. Como tú decías, hay retos, hay problemas, hay a veces rechazo, ¿no? Con todo lo que esta frase conlleva, hay que tener mucho cuidado con a quién odia uno, porque a veces puede ser el que más ama, ¿no? A nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro hermano. Entonces, hay muchos retos para la comunidad LGBT+, y nosotros lo que queremos hacer con esto es que esta exhibición, a pesar de que recupera una gran parte de las luchas de la comunidad, también trata de hablarle a la sociedad en general, a un público muy amplio, para derrotar el miedo y la ignorancia con amor y con verdad. Adán, en una ciudad incluyente como lo es la nuestra, pues deben ocupar muchos espacios del museo una exposición que muestra todo lo que nos estás diciendo. ¿Cómo lo logran? ¿Qué objetos podemos ir a ver ahí? Pues mira, en realidad hay una parte en la sección permanente donde se habla sobre discriminación, pero en este caso esta es una exhibición temporal, ocupa todo un piso, es un área bastante grande y tiene no solo el piso de exhibiciones temporales, sino también tiene la parte del pórtico de afuera,
y son, ay, híjole, se me va el número de salas, son 10 u 11 salas si no me equivoco, y hay varias instalaciones. Además de esto, tú sabes que en el mundo del día de hoy una institución no puede estar solo en sus 4 paredes, entonces estamos tratando de quebrar esas 4 paredes. Tenemos un micrositio que hace un uso extensivo de la tecnología que tenemos el día de hoy y trata de socializar el conocimiento y acercarlo a otros lugares. Tratamos también de activar socialmente, por ejemplo, a través de una campaña donde la gente cuando pasa por la exhibición va firmando y va construyendo un arco iris o iluminando un arco iris. Cuando se termine de iluminar este arco iris por la gente que pasa por la exhibición y la gente que visita el micrositio, 500,000 firmas van a existir. Y estas 500,000 firmas lo que van a hacer es iluminar, si todo nos sale muy bien, que yo estoy seguro de que sí, un edificio muy emblemático de la Ciudad de México, y también hacer una petición a la Secretaría de Educación Pública para que se incluyan temas de educación sexual y de diversidad sexual en los libros de texto gratuitos. Sin duda hay mucho por abordar y la mejor opción es visitándola, ¿no? Platícanos, Adán, los horarios, para quienes, los días y todos los detalles para que la gente vaya y la conozca. Miren, estamos abiertos de martes a viernes de 9 a 18 horas, los sábados y domingos de 10 a 19. Los lugares de más fácil acceso son, en una ciudad como la nuestra, el Metro Juárez, el Metro Hidalgo, el Metro Bellas Artes, el Metrobús Juárez, y los costos son de 30 pesos para el público en general, 15 pesos para estudiantes y maestros. Muy accesible. Vamos. Ahí está, vámonos. Sí, por supuesto. Adán, muchísimas gracias. Si me permiten, quisiera dejarles 3 materiales de divulgación para que algunos de sus audiencias pudieran pedirlos, y les voy a dejar también uno a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Gracias, Adán. Adán. A ustedes. Gracias.